Muy buenos días. Entonces acá iniciamos nuestro tema número 2. Auxiliar do, does. Este es uno de los auxiliares más importantes en el inglés porque es el auxiliar de present tense, del presente. Él tiene dos formas, el do y el does. Ya lo vamos a ver más adelante. También vamos a ver algo que se llama adverb of frequency, adverbios de frecuencia. Y vamos a ir acostumbrándonos a nuevas palabras, ¿ok? Today we will learn about, hoy vamos a aprender acerca de auxiliaries do and does. Let's get started here. Iniciemos acá. Auxiliar do o does. Este es el mismo auxiliar, lo que pasa es que este auxiliar se divide en dos, ¿ok? Ya vas a ver por qué. Se usa como auxiliar para hacer preguntas con verbos en presente, solo en tiempo presente, excepto si en la oración existe el verbo to be. El verbo to be no es el verbo que acepta los auxiliares consigo. El auxiliares simples como el do, does y otro auxiliar que se llama did, que lo verás muy pronto. Él no puede estar donde está el to be. O sea, el to be normalmente hace preguntas, se niega él solo, no necesita auxiliar, ¿ok? Observemos entonces cómo trabaja este auxiliar. El auxiliar do y does, mire, este auxiliar does, él tiene ES, ¿ok? Y ese auxiliar que tiene ES trabaja con las terceras personas del singular, she, he, it. Tenemos el do, el auxiliar do, que trabaja con el resto de las personas de la tabla de pronombre, alright? En caso tenemos I, you, we, and they. Entonces, cuando yo vea does, es porque tengo una tercera persona del singular. Y cuando vea el auxiliar do, es cuando tenga las otras personas, por supuesto. Que la diferencia va a ser esa. Pues solamente voy a trabajar con el does cuando me encuentre con las terceras personas del singular. Do. Dice I do, you do, we do, they do. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que con estas personas trabaja el auxiliar do. Tengo un pattern que es en positive, un pattern en positive. Ese pattern en positive, vamos a hacer el subject, luego el verb, plus complement. Si yo lo voy a hacer en negative, es subject plus auxiliar negado, auxiliary plus not, plus verb plus complement. Eso es, así vamos a trabajar con su pattern en forma una sentencia positiva y una sentencia negativa. ¿Qué pasa con el question? Cuando yo hago una question, observa cuál sería el pattern. Primero coloco el auxiliary plus subject plus verb. El verb tiene que ser en su forma infinitiva sin la partícula to. Más adelante te voy a demostrar en la tabla cuál sería ese. Plus complement, y lo que no se me puede olvidar es el question mark. Entonces, iniciamos mi ronda de preguntas acá. Do I want this book? Do you have a notebook? Do we have an English class? Do they like cats? Dice la primera, quiero un libro. La segunda, ¿tienes un cuaderno? La tercera, ¿tenemos una clase de inglés? Of course, claro que sí la tienen. Y la última, a ellos, ¿les gustan los gatos? O a ellos, ¿ok? Esas son las preguntas que tienes allí. Todas inician con do. Tenemos solamente las personas que trabajan con el auxiliar do, en este caso. Y hacemos entonces las combinaciones de verbo y palabras, más el question mark que no me puede faltar. Aquí tenemos el does. Does trabaja igual al do, pero con las terceras personas. Y también que va a modificarme la estructura del verbo. Ya la van a ver, ¿ok? Coloqué she, he, ate y coloqué un nombre cualquiera, un Jason, puede ser Carlos, Antonio, José, pero cada vez que yo veo en oración un nombre, un singular, un él o ella, vamos a referirnos a él o ella en la tabla y por supuesto se trabajaría con el auxiliar does, ¿ok? Does, que se escribe does y se pronuncia does. Vamos entonces a ver los patterns en este momento. El pattern de positive pattern, arriba lo tienes, subject plus verb plus. Ese verbo va a estar modificado con una S o una ES, más el complement. Si lo trabajo en negativa, yo digo subject plus auxiliary negado, que sería auxiliar not, plus verb, pero este verbo sería infinitivo sin la partícula to, plus el complement. ¿Cómo hago? Yo si necesito, en este caso, hacer una question. Para hacer una question es igual, ¿ok? Igual que la anterior, el do. Yo coloco el auxiliar que sería does, plus el subject,
plus el verb, plus, ese verbo viene en su forma base, o sea, en forma infinitiva sin la partícula to, plus el complement. Miremos las preguntas. Does he want a cup of tea? Does he want a cup of tea? ¿Quiere una taza de té? O sea, él quiere una taza de té. Does she have a watch? ¿Tiene un reloj? Ella. Does it look nice on me? Me parece bien, me parece bonito para mí, ¿ok? Does Jason do his homework? ¿Hace Jason su tarea? ¿Ok? Esas son las preguntas que tienes acá. Las reglas de los cambios con los auxiliares. Bien. Si yo trabajo con el auxiliar does, que es el auxiliar does, que trabaja con las terceras personas del singular, ¿ok? Aquí dice when a verb ends in, cuando un verbo termina en o, x, s, h, y yo estoy trabajando con el auxiliar does, y yo tengo una tercera persona en el presente, yo debo modificar el verbo agregando una es al final del mismo. Ya vamos a ver otra para que ustedes puedan ir dominando eso. Cuando un verbo termina en y, pero a esta y le antecede una consonante, yo entonces voy a quitar esa y, agrego una i latina y agrego es, ¿ok? En este caso simplemente hago eso, pero sin embargo si a esta y le antecede una vocal, simplemente agregaré s, ¿ok? Entonces voy al resto de las reglas. Si un verbo termina en cualquier otra letra que no sean estas que yo te acabo de nombrar, simplemente agregas s al final del verbo para poder trabajar en tercera persona en forma presente. Vamos a practicar. Aquí tienes una oración. Teddy lives in Florida. Teddy lives in Florida. Date cuenta, el verbo live es un verbo que termina en e. Pero como Teddy es tercera persona del singular y estoy trabajando en un presente simple, en un presente y no hay ningún tipo de auxiliar en la oración, yo le voy a agregar una S a live. Entonces digo Teddy lives in Florida. La S debe sonar cuando trabaje con terceras personas del singular y estoy trabajando en presente. Veo entonces, vamos a cambiar a pregunta. Mi pregunta, yo tengo que recordar el pattern, ¿ok? Recordemos que Teddy se trata de una tercera persona del singular. Y por supuesto voy a trabajar con el auxiliar does, porque trabaja con he, ¿ok? O sea, debemos entonces hacer esto, trabajar con el auxiliar does. Y hacemos esta oración. Does Teddy live in Florida? Yo le quito la S al verbo porque tengo que traerme el verbo infinitivo sin la partícula to. Y el verbo infinitivo de este es to live. Entonces le quito el to, le quito el to y me traigo solamente el live acá sin la S que tiene arriba. No puedo mantener la S porque está el auxiliar does. El auxiliar does ya tiene la S, quiere decir que el verbo no tiene que estar modificado. Mira el pattern que tienes allí, auxiliary plus subject plus verb en su forma base plus complement plus el question mark, ¿ok? Si voy a responder en forma afirmativa diría yes, Teddy lives in Florida. Agrego la S porque desaparece el auxiliar en las formas positivas. En las formas positivas no tengo auxiliar presente, pero el auxiliar does modifica verbo. Depende de cómo termine ese verbo, yo tengo que modificarlo con S o ES, ¿ok? Voy entonces a hacer la negative answer. No, Teddy doesn't live in Florida. Como está el does allí otra vez en la sentence, tengo que quitar la S del verbo y me traigo el verbo solamente en infinitivo sin su partícula to, ¿ok? Más adelante lo verás mejor. Ok, let's practice here. Vamos a practicar. Entonces yo quiero saber en cada una de esas rayitas, de esos blancos que tengo allí, quién trabaja. Por ejemplo, dice Mary lives in Taipei. Entonces Mary es tercera persona. Yo debo saber qué auxiliar trabaja allí. Ah, ok, es does porque Mary es she. Entonces does she. Does Mary live in Taipei? Does Mary live in Taipei? Right? Voy con la segunda. Do you have a pencil? Do you, porque you trabaja con do, de acuerdo a lo que vimos ahorita. El he trabaja con does. Does he like sport? Does he like sport? ¿Le gustan los deportes? They, ¿con quién trabajará They, niños? ¿Con quién será? ¿Con do o con does? Vamos a ver. Yo diría que es do porque do trabaja con they. Ok, tenemos que entonces aprendernos las reglas de quién trabaja con quién para no tener problemas. Pero tengo la número 5 y dice the teacher like coffee. Entonces, si the teacher es she o he, en este caso si es una mujer es she y si es un hombre es he, por supuesto en este caso soy yo, diría ella. Entonces,
¿Con quién trabajo? ¿Con do o con does? Yo trabajo con does porque es ella. Does the teacher like coffee? ¿Le gusta el café a la profesora? Sí, me encanta de paso. Entonces, voy en número 6. She otra vez. She, sí, wow, ella canta bien, alright. Entonces, yo me voy a traer do o does. Does porque es she, ¿ok? Seguimos entonces. Más ejercicios aquí. Veamos esta question que tienes allí. Does Mary live in Caracas? Does Mary live in Caracas? Mary vive en Caracas. Decimos no. O decimos yes. Yes, she lives in Caracas. No, she doesn't live in Caracas. Entonces yo sé que si tengo el auxiliar does allí, en forma negada o positiva, yo tengo que quitarle la S al verbo. Si no está el auxiliar, porque es una positiva, yo debo agregar o modificar el verbo según su terminación. Entonces, ¿cuál es mi regla? Repito, cuando un verbo termina en O, X, S o H, yo simplemente tengo que ir trabajando con una tercera persona del singular. Tengo que modificar el verbo con ES allí normalmente. O, X, S, H, ES. Pero si un verbo termina en Y, y ese Y le antecede una consonante, cambio la Y por I latina y agrego ES. De lo contrario, si le antecede una vocal a esa Y, simplemente agrego S. El resto de los verbos simplemente agrego S, ¿ok? Entonces, tenemos otra question aquí. Do you have a pencil? ¿Tienes un lápiz? Yes, I have a pencil. Sí, sí, tengo un lápiz. Right? No, I don't have a pencil. I don't have a pencil. Keep in mind here, keep in mind es ten en cuenta, ten en mente, recuerda. Keep in mind, auxiliary do no modifica el verbo, no lo modifica. Mira esto en Spanish aquí. El auxiliar do no modifica el verbo, pero el auxiliar does sí lo modifica, por eso es que arriba tienen las S y abajo con este el do no tiene ninguna S, ¿ok? Ahora vamos a ver a lo que se llama adverbios de frecuencia, que esto tengo que agregarlo a la clase para que entonces podamos manejar más vocabulario, right? Los adverbios de frecuencia los usamos normalmente cuando nosotros queremos enfatizar o decir cuántas veces ocurren algunas cosas en nuestra vida cotidiana, lo que hacemos. Miren esos que tienes allí. Los adverbios de frecuencia son, por ejemplo, vamos a utilizar estos, vamos a hacer pocos, pero vamos a utilizarlos. Never, que es nunca. Hardly ever, casi nunca. Seldom, raramente. Rarely, raramente otra vez. Occasionally, ocasionalmente. Sometimes, algunas veces. Often, a menudo. Usually, normalmente. Always, siempre. Miran esta pirámide que está aquí invertida. El adverb frequency, always en 100%, 100%. Usually, 19%, 90%. Frequently, que no lo tengo acá, pero es otro adicional. 80, often 70, sometimes 50, 50%. Occasionally, 30%, 30%. Seldom, 10%. More or less, esto está por allí, ¿ok? Rarely, 5%. And never es nunca. En la imagen dice, I always go shopping after work. Siempre voy a comprar, voy de compras después del trabajo. Tenemos algunas reglas que aprender y tenemos que tratar de siempre recordarlas porque esta es una de las cosas que van a ver ustedes de aquí hasta quinto año, ¿ok? Los adverbios de frecuencia van después del sujeto y antes del verbo principal. Siempre y cuando este verbo principal no sea el to be. Los adverbios de frecuencia van a ir luego ubicados del to be. Si el to be está en la oración, el adverbio de frecuencia va a ir después. O un modal verb, un verbo modal, que eso lo vas a ver más adelante. Eso no lo vas a ver ahorita, los modal verb, pero es para que tú vayas conociendo. Entonces, el adverbio de frecuencia va al principio de la oración cuando es alguno de sometimes y usually, occasionally. Solamente en esos casos va a ir entonces al principio o al final de mi sentence. De lo contrario, van a ir siempre después del verbo principal, antes del verbo principal, si no está el to be, después del subject. Y si está el to be, pues después del verbo to be. ¿Ok? Miremos estos ejercicios acá entonces. Vamos a usar nuestra tabla de verbos. Ustedes tienen unos verbos. Aquí voy a trabajar con 37. Tenemos que ir entonces dominando algunos verbos. Voy a tomar algunos verbos de estos. La ventaja es que tú vas a poder verlos en casa. Pero voy a tomar algunos verbos de estos para que nosotros podamos ir reconociendo los cambios. Vamos a hacer la primera oración.
Yo tengo una sentence siempre y digo I always do my homework. Yo siempre hago mi trabajo. El verbo hacer lo tienes en el número 36, ¿ok? Entonces I always do my homework. Siempre hago mi trabajo. O mi trabajo de casa, pues mi tarea. Entonces yo voy a convertir esto a question. Mira una cosa. Yo sé que para el auxiliar do, para I trabaja el auxiliar do. Entonces quiere decir que yo debo enfocarme que mis preguntas van a ir con el auxiliar do porque es I quien está trabajando. ¿Cuál sería mi pattern aquí? El pattern de tu fórmula va a ser auxiliary plus subject plus verb plus complement. Donde digo el verbo infinitivo sin la partícula do es donde está exactamente señalando esa flechita amarilla, que es el verbo infinitivo, pero le voy a quitar la partícula to para yo poder escribirlo en mi sentence. Entonces me traigo mi question aquí. Question, do I always do my homework? Do I always do my homework? Siempre hago mi tarea. Voy entonces a responder en forma positiva y negativa, pero aquí tengo los patterns. El pattern del positivo es subject plus verb plus complement. Y si es un negativo, subject plus auxiliary negado plus verb plus complement. ¿Ok? Entonces vamos a hacer mi affirmative answer primero. Yes, you always do your homework. El I cambia por you y el my homework cambia por your homework, porque por supuesto eso tiene que suceder. Sí, tú siempre haces tu tarea. ¿Ok? Yes, you always do your homework. Si voy a negar, diría no, you don't o do not always do your homework. Tú no siempre haces tu tarea. No es verdad. Eso no es verdad, ¿ok? Entonces esa es mi forma de trabajar con el do. Date cuenta, si el do en la forma afirmativa, el do no me modifica verbo. Porque el verbo en este caso es hacer. Date cuenta, son igualitos, son parecidos, son hermanos gemelos, son gemelos, pero son verbos que es un verbo, y uno es un verbo y el otro es el auxiliar. El verbo es el do, que es hacer, y el auxiliar también se escribe igual, pero es un auxiliar que no significa nada. Simplemente está allí para hacer preguntas y para negar el verbo, ¿ok? Más ejercicios entonces acá. Igualmente vamos a usar la tabla de verbos que estamos usando. Inicio entonces mi primera sentence. She always does her homework. ¿Por qué está does aquí? Recordemos, este es el verbo. Ella siempre hace su tarea. Porque como aquí no está el auxiliar does en la oración, no está doesn't, o no está preguntando si el auxiliar desaparece, entonces el verbo se cambió porque como termina en o, agrego una es al verbo según la regla que está arriba, que ya nosotros la vimos. Entonces, primeramente debo saber que el she trabaja con este auxiliar, con does, que se escribe igualito al verbo. ¿Ok? Pero entonces yo voy a armar mi question según mi pattern. Entonces voy a decir primero el auxiliar, does she always do, quito la S al verbo y me traigo solamente el verbo infinitivo sin la partícula to. Recordemos que el verbo es el número 36, puedes revisar la tabla. Entonces le quito esa S porque ya tengo el auxiliar does allí. Voy entonces a hacer mi oración positiva. Tengo el positive and negative allí. Voy a hacer entonces mi positivo y digo, yes, she always does her homework. Recupero la S al verbo porque desaparece el auxiliar, entonces tengo que agregar una S al verbo. Voy entonces a hacer la negación. No, she does not always. Recupero otra vez el auxiliar en su forma original sin su partícula to, en su forma infinitiva. Y entonces le agrego, le coloco el auxiliar y le quito la S al verbo otra vez y lo recupero. Entonces digo, no, she doesn't o she does not always do her homework. ¿Ok? Mira, esta flechita amarilla indica que ese es mi infinitivo. ¿Ok? Entonces es el que debo usar. Esta es tu lista de verbos. Esta es la que quiero que tú manejes, por lo menos por ahora, que vamos a manejar estos bases 37 más algunos que coloqué en la guía anterior, que vamos a ir manejándolos poco a poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ese es un homework, que lo que la actividad es para ti, para tu casa, para que tú practiques, ¿ok? Entonces tú vas a escribir oraciones con do y does para que tú puedas familiarizarte con eso. Utiliza también la lista de los adverbios de frecuencia que te di. ¿Cómo vas a hacer? Vas a hacer preguntas y vas a responder en forma negativa y positiva. Mira mis ejemplos. They often eat meat on Sunday. Ellos a menudo comen carne los domingos. Hago mi pregunta. Do they often eat meat on Sundays? Digo sí, no, ¿ok? Y entonces voy a mi segunda question, a mi segunda sentence. Andrew sometimes catches the bus at 7 o'clock. Catches, ese verbo catch, ese verbo catch, ese verbo de agarrar, cuando tú vas a un autobús, cuando tú agarras el autobús para ir a alguna parte. Entonces, yo cuando hago mi pregunta, te cuento en la Q de pregunta, dice, does he
sometimes catch. Quito la ES porque tengo el das, lo quito, ¿ok? Entonces, mantengo mi verbo infinitivo sin la partícula to, que es el verbo catch, the bus at 7 o'clock. Entonces dice, él algunas veces, toma él algunas veces el autobús a las 7 de la mañana, a las 7, pues entonces, él dice sí o no. Entonces, no o yes, he sometimes catches. ¿Por qué catches allí? Porque no está el auxiliar, ya el auxiliar desaparece de mi sentence y modifico mi verbo automáticamente con ES, lo tengo que modificar, ¿ok? Entonces, por esa razón, tiene ES el verbo, porque termina en H. Y H es una de las letras que te dije anteriormente, que si un verbo termina en H, o en E, o en X, o en S, o en O, agrego ES al final del verbo para convertirlo en tercera persona, para que sepas que estamos trabajando con una tercera persona en presente. Si yo voy a negar, digo, no, he does not. Normalmente cuando yo hablo, yo nunca digo does not, digo doesn't. No digo do not, digo don't, porque para nosotros es más sencillo hacer la pronunciación, ¿ok? Este es el final de mi clase. ¿Qué debes hacer tú? Practicar. Ya sabes que estoy abierta a que me puedas mandar los ejercicios. Ahorita voy a empezar a corregir todos los que me han mandado de la primera clase para que ustedes puedan tener entonces ya una revisión previa, pues para que podamos seguir nuestra forma de trabajar. Dios me los bendiga, cuídense mucho.